Hola, soy Agustín Rojas. Eh, Después de haber ejercido la docencia con mucha pasión, con mucha entrega durante más de 10 años, la vida me dio la sorpresa, la oportunidad de poder viajar. Eh, Viajar es muy importante porque nos expande, sobre todo nos permite activar funciones vitales digamos, que son desconocidas para nosotros, ¿no? Hasta que no estemos en otro contexto, en otra realidad que es desconocida para nuestro cerebro, eh, no conocemos el verdadero rostro que tenemos adentro nuestro, ¿no? Y eso es mucho más fácil de descubrir viajando, empapándose de otra cultura, insertándose como habitante, ¿no? Y no como turista en otra realidad, ¿no? Eso me pasó el año pasado cuando tuve la oportunidad de irme a vivir durante 6 meses, si no me equivoco, en Sicilia. Sí, estuve viviendo en el sur de Italia y luego me trasladé a España. Ahora estoy viviendo en Valencia y en Valencia cuando llego, sí, fue un lugar que elegí porque me hacía acordar a las Sierras Chicas por la poca información que tenía. Nunca había estado en Valencia, sí en España, pero jamás en Valencia. La información que había llegado a mis manos era que tenía una geografía muy parecida a la geografía de Córdoba, Argentina, ¿no? Que la llevo en mi corazón. Yo creo que cuando uno mama esas cosas desde muy chico, nunca las olvida, ¿no? Y es lo que a mí me da la sensación de hogar. Yo salgo caminando a la calle o me voy con mi pareja los fines de semana a algún lado a pasear. Yo veo un cordón montañoso, un faldeo serrano, semiárido como el que está aquí en Valencia, e inmediatamente siento la sensación de hogar porque me recuerda al cordón montañoso de las Sierras Chicas, que es donde yo crecí desde mi tierna infancia hasta que me fui a vivir a Europa. ¿Sí? Durante más de 30 años ese fue mi campo visual, ¿no? Las Sierras Chicas. Y siempre que me iba a algún lado y volvía, el solo hecho de verlas, sobre todo en el atardecer, ¿no? Que es cuando adoptan como un color rojizo, me reconfortaba muchísimo. Bueno, entonces elijo Valencia por ese motivo, no por otro en particular. Eh, y cuando llego me instalo alrededor de la ciudad de Valencia, más bien en la periferia, en una localidad que se llama Aldaya, eh, y descubro que había ocurrido un desastre natural en el año 2024, del cual yo apenas tenía nociones, que es lo que se conoce como la Dana. La Dana es un acontecimiento meteorológico muy eh, extraño, ¿no? Es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando se concentran, por ejemplo, varias tormentas y unas precipitaciones muy densas, lo cual produce una serie de inundaciones relámpago que terminan, sobre todo en suelos muy erosionables, terminan produciendo consecuencias fatales, ¿no? Eh, Concretamente, en la Dana, que ocurrió en octubre del 2024, acá en Valencia, en pocas horas murieron 228 personas. 228 personas en muy poquitas horas. Cayeron del cielo muchísimas lluvias y luego ingresó otro frente de tormenta del Mediterráneo. Entonces los suelos se desprendieron, los barrancos se descontrolaron eh, y se produjo una inundación que no tenía precedentes. La ciudad de Valencia había tenido algo parecido en la década del 50 del siglo XX y por eso tuvo que desviar el río principal, el río Turia, creando un barranco paralelo, ¿no? Eso sí había ocurrido, pero comparado a lo que ocurrió en el 2024, es algo que no existe un precedente, ¿no? En la memoria colectiva. Por lo tanto, hay un montón de placas en los lugares donde el agua arrasó con todo, ¿no? Que conmemoran aquel hecho, ¿no? Yo salía de mi casa, acá en Aldaya, me fui enterando poco a poco de lo que había sido la Dana, de la cantidad de víctimas que hubo en mi barrio, ¿no? De cómo el agua llegó espesa, oscura, colmada de cañas, arrastrando vehículos, y esos vehículos a su vez iban rompiendo los faroles,
iban taponando las calles y eso iba generando una ola de destrozos mayor, ¿no? Cuando me fui enterando de todo eso, desde el barro que quedó y todo lo demás, doy con una placa conmemorativa justo en la esquina de la manzana donde yo vivo, que dice, bueno, aquí ocurrió la dana, hasta aquí llegó el agua, y terminaba con una frase. La placa está escrita en valenciano, ¿no? El valenciano eh, es la lengua local que está en esta zona, ¿no? Acá es una sociedad bilingüe, hablan tanto castellano como una variante del catalán, que es el valencià. Y la frase final decía, solo el pueblo salvará al pueblo. A mí me quedó resonando esa frase y fue inevitable recordar nuestro 15F, ¿no? Esas inundaciones que ocurrieron en el 15 de febrero del 2015, eh, en donde, digamos, hubo 11 muertos, el saldo fue mucho menor de víctimas, por supuesto, que la Dana, fue otro fenómeno meteorológico, pero hay una similitud que a mí sí me impactó, que es cómo cuando ocurren los desastres naturales, que en realidad no son, es relativo decir naturales, porque el ser humano es responsable de esos desastres naturales, ¿no? Con el cambio climático, la alteración de los ecosistemas, ¿no? Entonces es relativo, ¿no? Ese término. Pero lo que me llamó la atención es cómo en Sierras Chicas, cuando ocurrió esa catástrofe, también la sociedad se tuvo que poner de pie antes de que llegaran las autoridades, ¿no? Antes que las autoridades reaccionaran. Eh, yo creo que esa frase nos tiene que quedar grabada a fuego, ¿no? Solo el pueblo salvará al pueblo. Yo creo que el Estado cumple una función importante en nuestra sociedad, ¿no? El Estado está para proteger, pero también el Estado muchas veces sirve para reprimir, para etiquetarnos, para generar sospechas, para dividirnos, ¿sí? Como sociedad, para asentar la discordia, eh, e incluso cuando quiere ayudar con buenas intenciones, muchas veces llega tarde, ¿no? Esa es la realidad del Estado. Y el Estado no es que tenga problemas, sino que los agentes que ocupan el Estado muchas veces no tienen la practicidad y la eficiencia que deberían tener. Nunca, no siempre están a la altura de las circunstancias. Y el pueblo, cuando toma conciencia de pueblo, sobre todo en estas catástrofes, eh, se da cuenta de que no necesita del Estado. Y yo creo que ese es el mayor aprendizaje de estos fenómenos, ¿no? Cómo nosotros como pueblo tenemos la capacidad para ponernos de pie y que no necesitamos de las autoridades para poder reconstruirnos como sociedad, para poder generar horizontes comunes, ¿no? Comunitarios, para poder hacer una proyección a mediano e incluso a largo plazo. Yo creo que, que la idea de nación, que es la solidaridad intergeneracional dentro del mismo pueblo, es una idea mucho más poderosa que la de Estado. Porque el Estado es una entidad que depende de ciertas personas, grupos económicos y políticos que lo ocupan por un tiempo. En cambio, el pueblo es una esencia transhistórica, es una esencia que trasciende las fronteras, los tiempos, los particularismos, los egoísmos, ¿no? Yo creo que cuando hay una catástrofe como natural, ¿no? Como la Dana o como el 15F en nuestro caso, eh, el pueblo toma conciencia, el pueblo despierta, el pueblo sale del barro y codo a codo empieza a reconstruirse, a reconfigurar de nuevo su realidad. Las historias que he visto aquí en España fueron realmente conmovedoras, ¿no? Como por ejemplo empezó a llegar gente de todos lados de España. Se empezó a acercar gente de Galicia, de Madrid, que llegaban para poder sacar el barro, porque ya no había ni siquiera, se habían agotado todas las palas y los rastrillos para poder retirar el barro que dejó esas inundaciones relámpago. Poder retirar los cadáveres, poder retirar los muebles deshechos, toda la basura, las cañas que trajo el agua turbia, ¿no? Y yo tengo el recuerdo nítido como en las localidades de Unquillo, de Villa Allende, también los vecinos eh, se vieron el rostro y solamente bastó ese gesto para comenzar a dar una mano, ¿no?
cómo empezaron, por ejemplo, a sacar el barro de los locales, de las casas, eh, cómo quedó ese paisaje completamente devastador, ¿no? Que es el que queda después de una catástrofe. Pero también queda el orgullo de saber que el pueblo pudo por sí mismo, ¿no? Yo creo que eso es el principal, eh, el principal perla de sabiduría, ¿no? De estas experiencias, del empoderamiento comunitario, de la toma de conciencia del pueblo y de cómo ese accionar es la base para futuras movilizaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo me llevo de España, lo que me llevé de mi tierra, donde yo crecí toda mi vida, y la que yo quiero, digamos, atesorar por siempre, ¿no? Que, que no hace falta que venga una autoridad, que venga el Estado a decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, eh, qué hay que, cómo hay que accionar cuando hay una catástrofe. Nosotros como pueblo tenemos un montón de herramientas y de intuiciones poderosísimas. Hay que aprovecharlas, hay que saberlas usar y en la primera oportunidad hay que saberlas lucir. Así que bueno, eso es simplemente lo que quería compartir.